Bien, jóvenes, tengan todos un buen día. Espero que hayan pasado un buen fin de semana y pues espero que siempre tengan la disposición de resolver las guías que corresponden a esta semana 8 de la fase 3 de lenguaje y literatura. En esta semana vamos a iniciar lo que es la unidad número 4 con el tema de la poesía. Significa que hay que rotular la unidad en el cuaderno de lenguaje con dicha unidad y además de eso tiene que agregar los 3 pasos que le remarco en este momento. El antes de empezar, que está acá como primer paso, seguido de la unidad y el nombre. El segundo, que sería aprenderás a, con sus literales, que le remarco acá. Y por último, también el paso 3, que es el producto de la unidad, una noticia, para indicar pues que iniciamos dicha unidad. De igual forma siempre le voy a enviar el material adicional donde se pueden auxiliar, donde está un ejemplo o las definiciones por cada actividad para tener una idea mejor de lo que nos está solicitando que vamos a desarrollar. Continuamos. En la primera actividad, o en el caso la argumentación, tiene dos interrogantes. Igual en el material adicional le coloco un ejemplo para cada una de ellas, ya que nos pide dos respuestas por cada pregunta. Para eso le voy a mostrar el material adicional. Siempre, como lo mencioné al inicio, la semana 8 de la fase 3, en la página 96 del libro de Lengua, la unidad 4, la poesía, con los 3 elementos o literales que les mencioné al inicio. En el caso de la primera interrogante que leo a continuación, ¿con qué intención argumento? Pide 2. En este caso le pongo como ejemplo que como primera intención es dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones que tienen como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista predeterminado, es decir, nuestro criterio. En otras palabras, quiere decir que la argumentación deberá estar basada cuando creemos que el contenido está acorde al desarrollo como tal, es decir, que es coherente, que es lógico y que se justifica para poderlo desarrollar y argumentar o defender. Eso sería como un ejemplo. El otro pues usted lo va a escribir a partir de lo que acabo de explicar. En la segunda interrogante, ¿en qué situaciones cotidianas uso la argumentación? Para este interrogante he puesto un ejemplo diario que en algún momento hemos tenido que realizar. Hemos argumentado la discusión con nuestros padres, es decir, cuando de repente nos corrigen algo o nos quieren hacer ver alguna situación. Entonces nosotros argumentamos el por qué lo hicimos de esa manera o por qué actuamos de esa forma. ¿Sí? Entonces ese sería como un ejemplo bastante ad hoc al contenido. ¿Sí? Y pues es una actividad cotidiana que tenemos, y no solo con padres, sino que con familiares, con maestros e incluso con nuestros propios compañeros. Continuando en la lectura de la actividad 1, nos pide leer lo siguiente, pero le voy a mostrar el libro. En este caso vamos a leer siempre con la misma indicación de 2 o más veces, a modo que entendamos perfectamente el contenido de la lectura que nos sugieren.
En este caso vamos a leer las interferencias en la comunicación oral. Y pues acá nos plantea o nos hace ver dicha temática. Hay que leerlo para poderlo entender de la mejor manera. Bien, cuando ya he leído esto acá, y pues acá nos da una breve descripción de lo que es o de qué se basa la argumentación. Y pues acá está la sugerencia que hay que leer. Para la actividad 2, de igual forma vamos a leer nuevamente un texto que fue parte del discurso Tengo un sueño del Dr. Martin Luther King, desarrollado el 28 de agosto de 1963. En dicho contenido o extracto de ese discurso que le remarco acá, habla de 3 términos bien importante saber el significado y también cómo aplicarlo o en qué momentos es oportuno la aplicación de dichos significados o de dicha terminología, lo que es la emancipación, lo que es segregar y pues también lo que es el languidecer. Igual hay que leerlo. Y ya leído este texto, pues vamos a responder lo siguiente. Para esto pues le voy a mostrar el material adicional para leer la pregunta y la sugerencia o la inducción a la respuesta de estas interrogantes. En el literal A nos pide o nos solicita que escribamos cuál es la opinión sobre lo leído, es decir, sobre el texto del discurso del Dr. Martin Luther King. En este literal o en esta pregunta usted va a argumentar o justificar por qué de nuestra opinión basada en la lectura de dicho texto o de dicho discurso. Es decir, que vamos a escribir lo que entendemos a partir de ese texto que nos solicita leer. En el literal B, nuevamente hay que leer 2 textos en el recuadro del lado izquierdo y en los recuadros del lado derecho vamos a explicar por cada uno de estos textos qué es lo que entendimos. ¿Sí? En ambos casos vamos a escribir lo que entendimos. Recuerde que acá pues es más que todo de análisis e interpretación, muy importante en nuestra formación y pues es bien importante en nuestra lectura y escritura. Y con eso terminamos la actividad 2. Nuevamente proyecto el libro para la actividad 3, que es características y estructuras de la poesía. En esta actividad vamos a analizar la siguiente información. Para empezar vamos a leer y entender lo que es la poesía, que está acá. Y aparte de darnos como la definición, nos presenta un ejemplo de un poema del señor Alfredo Espino que se llama Invierno. Y hay que leerlo con la misma indicación de siempre, solo que ahora hay que respetar con más razón al momento de leer un poema. Es decir, hay que entonar en base a los signos de puntuación lo que nos va indicando. Cuando es una admiración, cuando es una pregunta, cuando lleva una mayor fuerza de voz las palabras, etcétera, etcétera. Y pues lo leemos. Ya he leído y entendido sobre todo, responderemos a las siguientes interrogantes a partir de dicha lectura. De igual forma, siempre lo voy a proyectar o explicar proyectando el material adicional.
Acá está lo del el poema que leímos de Alfredo Espino, titulado El invierno. Las interrogantes, la primera, ¿cuál sería una diferencia entre el texto que leíste y un cuento? De hacer una comparativa entre lo que ya hemos estudiado y entendido lo que es un cuento versus lo que es un poema. Y ahí vamos a hacer la comparación. De igual forma yo le coloco una sugerencia y usted debe de completar la respuesta. En este caso, la diferencia es, o una de esas diferencias es que el texto que leímos de Alfredo Espino, Invierno, está escrito en verso, ya que los cuentos están escritos en prosa. Esa sería una diferencia. Entonces usted va a abonar más a la diferencia que le acabo de mencionar, es decir, va a continuar con la respuesta partiendo de esta sugerencia que le acabo de leer. En la pregunta 2 o literal B, ¿qué sentimiento se refleja en el texto? Siempre en el poema. Acá pues yo le coloco que al menos hay 4 tipos de sentimientos presentes en dicho poema. De esos 4 que le acabo de mencionar, uno de ellos es la ternura. Y usted va a abonar más la respuesta identificando los otros 3. Y en el literal C nos hace la siguiente interrogante: ¿qué caracteriza al poema? Y recordemos que las figuras literarias se utilizan en los poemas para embellecer al mismo, es decir, para que sean más apegados a una imaginación, a una idea muy sublime, muy hermosa, porque los poemas de eso tratan. Entonces las figuras nos permiten imaginarnos lo que pensó el escritor al momento de escribir un poema. Y parte usted de esta explicación que acabo de dar para abonar más a la respuesta de este literal C. En el siguiente literal, ¿cuál es el tema que presenta el texto anterior? En este caso, le he colocado acá la sugerencia que el tema es uno de los sentimientos que usted identificó en el literal B. ¿Se recuerda que en el literal B hay 4 sentimientos presentes y dentro de esos 4 está uno que se llama la ternura? De los otros 3 que usted va a identificar, uno de esos sentimientos es el tema que está presente en ese texto o en ese poema. Por eso la indicación de leerlo de forma pausada y para que lo podamos entender. En la siguiente literal, el lenguaje del poema es igual al del discurso de Martin Luther King y explicamos. En este caso vamos a explicar si la forma de un poema, como las características que también escribimos en estas actividades que se tienen que cumplir dentro de un poema, son o están presentes o son iguales a cómo nos presenta el discurso que leímos anteriormente del doctor Luther King. Es decir, que esa misma estructura del poema está presente o está escrito ese discurso como que si fuera un poema. Y es lo que usted va a explicar. Y eso sería la actividad 3. Para la actividad 4 volvemos al libro. Y
leemos la indicación. Vamos a leer la siguiente información sobre la poesía. En este caso, vamos a leer lo que son las estructuras de los poemas, y acá está, las características de los poemas, la rima dentro de los poemas y los tipos de rima presente en los poemas. La misma indicación, leerlo las veces que sea necesario para tener bien en claro cada una de las definiciones. Continuamos. En la actividad 5 nos pide nuevamente leer el poema, y a partir de esta lectura pues vamos a resolver lo que nos pide a continuación. En este caso se llama mirada retrospectiva, y leemos este poema con la misma indicación y vamos a completar la información que nos solicita en esta sección de la guía. Para ello pues vuelvo otra vez al material y recordemos que en la actividad 4 vamos a leer la información sobre la poesía, tanto en la estructura, características, rimas y tipos de rimas presentes en un poema. En la actividad 5 pues decíamos que vamos a leer un poema que se llama Mirada Retrospectiva y vamos a completar la siguiente información. En el primer punto nos pide el poema tiene, y está la línea versos, es decir que acá vamos a identificar cuántos versos tiene el poema Mirada Retrospectiva. Acá usted tiene que escribir como primer punto. Como segundo punto, en este caso muy parecido al anterior, vamos a escribir la cantidad pero de estrofas, ya no de versos, no que de estrofas. En este siguiente punto nos hace la siguiente interrogante. En la primera estrofa se identifica una rima. Entonces vamos a escribir qué tipo de rima está presente en esa primera estrofa. Y aparte de ello, ¿por qué riman? Hay que explicar acá que por qué es el tipo de rima, y acá iría la definición de ese tipo de rima. ¿Sí? Acá usted va a justificar que usted acá dice es el tipo de rima es, y escribe la rima que hemos estudiado, y acá usted va a escribir o justificar o argumentar ese tipo de rima que usted está definiendo, que está presente en la primera estrofa. En el siguiente punto nos hace la interrogante que el poema tiene las siguientes características que también las leímos. En este caso yo le he escrito o le sugiero que dentro de esa característica están lo que son las emociones y sentimientos, y usted complementa lo demás de la respuesta para esta interrogante. En el siguiente punto nos solicita que cuál es el tema central del poema. En este caso es una reflexión sobre, y usted me va a identificar sobre qué reflexionamos, sobre qué es o se está basando dicha reflexión que se identifica como tema central del poema. Para ello pues hay que leer el poema, como lo he mencionado siempre o lo he sugerido siempre, unas 2 veces de forma pausada, respetando los signos de puntuación, para poder entender la idea del poema. Pero sí es una reflexión. Ahora, ¿sobre qué? Es lo que usted va a identificar. Y en el último punto nos pide que cuál es la intención comunicativa, y hay que explicar. Igual explicamos en nuestras propias palabras lo que es la intención comunicativa
o lo que nosotros entendemos sobre la intención comunicativa. Y con eso tenemos finalizada la actividad 5. Para la actividad 6 nuevamente vuelvo al libro y la indicación nos vuelve a solicitar que hay que leer un nuevo poema que se llama Ritmo. Y lo leemos con la misma indicación y pues a partir de este nos hace nuevamente otras interrogantes que vamos a resolver. Nuevamente al material adicional. En la primera interrogante, en literal A, ¿qué significado tienen los versos en la primera estrofa? ¿Sí? Del poema Ritmo. Vamos a explicar en base a lo que hemos leído del poema El Ritmo. ¿Sí? Entonces usted va a escribir qué significado tiene para usted los versos que están presentes en la primera estrofa. Entonces tiene que identificar esos versos. Ya le están diciendo que está en la primera estrofa, pues solo faltaría identificarlo y explicar en qué está basado esos versos. En el literal B, ¿de qué habla en todo el poema? Y vamos a explicar de igual forma lo que nosotros entendemos de todo ese poema, de todas las estrofas y todos los versos que están presentes en dicho poema. En el literal C, ¿cuántas estrofas tiene el poema? Y acá solo vamos a indicar el número de estrofas. Hay que identificarlas, cuántas son. Recuerde que es diferente la estrofa al verso. ¿Sí? En el literal D, cada estrofa tiene la misma cantidad de versos, nos pregunta, y hay que explicar. Y acá está lo que pues ya mencioné en los literales anteriores. Hay que recordar o diferenciar lo que es la estrofa del verso. Y vamos a explicar por qué no tiene la misma cantidad de versos. ¿Sí? Partiendo de esas diferencias. Y eso lo hemos tratado de definir y asimilar en todas las actividades o en todas las guías que hemos desarrollado cuando nos pregunta que cuál es la diferencia. En el literal E, escribe una valoración personal, es decir, lo que usted piensa de forma individual del texto analizado, considerando el tema, el tipo de lenguaje y la estructura. Y pues acá vuelvo y repito, escriba su propia valoración o argumentación de qué es lo que entiende usted y por qué lo entiende de esa manera. Vamos a argumentar. Y con eso terminamos la actividad 6. Nuevamente al libro. Y en la actividad 7, que ya vamos a finalizar, ya no nos faltan 2, las figuras literarias. En esta actividad vamos a analizar las figuras literarias en la poesía. Y dentro de esas figuras literarias, aparte de su, llamémosle así, definición, hay que identificar esas figuras. Como primera figura que nos presenta acá la guía, habla de lo que es la metáfora. Y acá está la definición de metáfora. ¿Sí? Y acá pues nos pide, acá hay 3 ejemplos y quiere que expliquemos cada uno de estos ejemplos. Para ello, vuelvo a material adicional y acá leo el primer ejemplo con la primera explicación y usted va a completar los otros 2 ejemplos con su respectiva explicación. Leo. Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado. Fray Luis de León. Explicación de este texto o la comparativa que está presente en este texto de ejemplo. Las luces con las que se adorna el cielo
son las estrellas. Repito, cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado. La explicación. Bueno, acá el Fray Luis de León compara que el cielo está adornado por luces. Y esas luces las compara con las estrellas. Y las estrellas, pues hace la comparación que es como que usted está adornando un espacio con varias luces. Entonces esa es la explicación. Y usted va a explicar el texto de Federico García Lorca. El viento se llevó los algodones del cielo. Siempre está hablando del cielo, solo que ahora habla de algodones. Entonces ya creo que usted ya tiene la figura literaria en su mente de cuál es la comparación al leer cielo y algodones. Y en el último, las perlas de tu boca. Y explica. ¿Ya? Continuamos. Analizamos el ejemplo y escribimos la explicación del proceso de comparación. El ejemplo lo leo a continuación. Te sentí como el viento cuando pasabas ya, como el viento que ignora si llegas o se va. Fuiste como una fuente que brotó junto a mí. La explicación. En este fragmento de poema compara, en este caso, a la persona, a la persona a la cual se le hace el poema o en quien fue inspirado el poema con los elementos, porque habla de viento y habla de la fuente. En el caso del viento, pues la comparación es por la rapidez que sopla el viento, ¿verdad? O que son momentos o son instantes que se da ese soplido. Cuando nosotros decimos que hay una brisa, entonces esa es la comparación. Y la fuente, pues por lo general lo comparamos con la vida. ¿Se recuerdan aquel mito o aquella historia o leyenda o como usted lo recuerde de la fuente de la vida? Entonces la fuente siempre representa vida, ya que brota agua y donde hay agua hay vida. Ya que fuente tiene diversos significados, porque no solo significa pues eso, ¿verdad? Vida, sino que otras situaciones también. Y eso sería la actividad 7. Volvemos al libro. Y importante acá, de que se vaya a olvidar, también hay que leerlo, aunque yo no lo explique en el material adicional, la definición del símil. Bien importante que lo lea y lo tenga presente, porque a partir de eso pues también va a ser este ejemplo con su explicación, así como lo acabo de mostrar. ¿Sí? Y acá de igual forma va a la última figura literaria, la enumeración. Aquí está la definición, está el ejemplo y usted va a explicar, ¿verdad? Entonces las figuras literarias son la metáfora, el símil y la enumeración. Entonces por cada uno de ellos nos presenta un ejemplo y hay que explicar dichos ejemplos. Y en la actividad 8 hay que leo el poema y explico cuál es la intención del poeta al utilizar las figuras literarias. Y acá nos presenta pues lo que ya mencioné, las figuras, la metáfora, símil y la enumeración.
En el material adicional le he colocado acá que la metáfora igual, ¿verdad? Solo le voy a dar el inicio de cada una de estas figuras y usted la complementa. En el caso de la metáfora es comparar dos elementos que guardan relación en un significado y usted continúa con lo demás. La metáfora es de comparar, pero también tiene otro objetivo aparte de la comparación. El símil hace también una comparación o expresión de la semejanza. Ojo, acá no se va a confundir con la metáfora. Recuerde que acá habla de semejanza entre dos cosas. Su carácter es más simple que el de la metáfora. Y usted complementa lo demás en base a la lectura de la definición de metáfora, de símil y enumeración. En el caso de la enumeración, pues ahí es listar una serie de datos y usted complementa lo demás. De hecho, esta creo que es la más fácil por simple lectura, ¿verdad? De lo que nos imaginamos, de lo que la función de lo que es la enumeración. Y para la última actividad, en la guía, en el libro, perdón, nos pide que hay que leer en equipo la siguiente figura literaria del sinédoque. Pues acá hay que leer el recuadro y pues estos tres elementos que están aquí, lo que es la parte por el todo por la parte y el género por la especie. De igual forma, en el material adicional, acá recalco que nos sugiere una dirección electrónica o dirección web donde podemos conocer más sobre la sinécdoque y sus tipos de sinécdoque. Y pues lo vamos a investigar ingresando al enlace que nos muestra acá. Quiere decir que en nuestro navegador podemos digitar esa dirección y pues ahí nos va a aparecer ese portal o ese sitio que habla sobre la sinécdoque y los tipos de sinécdoque que hay dentro de la poesía y todo lo que hemos explicado el día de ahora. Bien, con eso pues termina el material adicional y acá nos pide una actividad número 10 donde es la consolidación y esto pues lo podemos hacer en pares. Esto sí ya no lo coloco en el material adicional, pero es importante que también lo pueda desarrollar. En este caso pues solo hay que identificar la figura literaria en los versos subrayados, ¿sí? Acá nos va a colocar usted si es un símil, si es una enumeración o si es una metáfora, ¿sí? En base a lo que hemos entendido de esas tres figuras literarias. Entonces usted va a escribir acá, identificando cada una de ellas, en particular pues la línea que está en subrayado. Vuelvo a repetir, va a identificar si es una metáfora, si es un símil o si es una enumeración, ¿sí? Eso sería en el literal A. En el literal B pues hay que explicar de qué está hablando el poeta, en este caso de Claribel Alegría, qué mensaje nos transmite la primera estrofa, la parte de acá, ¿verdad? Qué significado tienen los versos finales y acá no los menciona para que podamos saber a cuál hace referencia y escribimos pues lo que nosotros entendemos que nos está expresando en esos versos. Y para ir finalizando nos pide nuevamente leer este poema llamado o titulado El poeta
a su amada. Y acá está, de César Vallejo. Y nuevamente nos solicita resolver estas interrogantes. ¿Cuál es el tema del poema? Y seleccionamos uno. En este caso, pues solo es de subrayar, ¿verdad? Si es el amor, la alegría y la alegría, el desamor y la muerte, miedo a la soledad. En el literal B preparamos una argumentación oral para justificar el tema del poema. Es decir, si yo selecciono, por poner un ejemplo, amor y alegría, entonces oralmente, es decir, cuando el maestro me pregunte por qué marqué amor y alegría, tengo que justificar con una argumentación coherente, así como lo hemos estudiado, y lógica, para poder justificar ese tema que hemos identificado. En literal C vamos a seleccionar los ejemplos textuales. En este literal nos pide que seleccionemos ejemplos textuales para argumentar nuestras ideas. De igual forma como en literal B. En literal B es de una argumentación, una justificación oral, pero acá lo vamos a justificar textualmente. Y en el último literal vamos a designar un orador para que plantee los argumentos que hemos definido o que hemos planteado nosotros. Y pues acá en la actividad en casa, que hoy sí es lo último, es el diario de campo. Tiene que investigar en qué consiste el diario de campo. Bien, jóvenes, esta semana pues tocó un poquito más pesada. Y vuelvo a insistir, como las 2 semanas anteriores, que es más de lectura, de análisis, de comprensión e interpretación. Así que nada más eso, invitarles a 2 cosas. Lo primero, que hay que respetar los signos de puntuación, ya que esto nos permiten a nosotros captar la idea de mejor manera, o la idea como tal, para que no vaya a haber confusión a la hora de poder entender el tema, el objetivo o la idea principal o la figura literaria que están presentes en cada lectura que nos está solicitando. Y como segundo, pues es fomentar más nuestro análisis, porque ya no solo estamos analizando, sino que también hoy estamos justificando y argumentando. Sobre todo justificar es decir por qué creemos, y argumentar es con la base teórica decir por qué nuestra justificación. Así que les invito pues a tomar esto, recomendaciones muy en cuenta, sobre todo los signos de puntuación, y pues hay que practicar mucho el hábito de la lectura. Así que les deseo lo mejor para esta semana. Siempre recuerden, hay que cuidarse. Siempre estamos en tiempos de pandemia. Siempre hay que cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Y pues espero verlos en una próxima ocasión, siempre por este mismo canal, y nuevamente desearles una muy bendecida semana y echarle ganas en todas las guías de todas las asignaturas para tener una formación o un estudio muy provechoso y sobre todo muy significativo para nuestra formación. Nos vemos en una próxima. Bye bye.